Capítulo 2. El rey Dios se despertó con un profundo estertor. Era el grito ahogado y sin control de quien no ha respirado durante demasiado tiempo. El jadeo del muerto que retorna a la vida, el corazón palpitante y los ojos completamente abiertos. Una sensación terrorífica, aunque emocionante. Una sensación que nunca habría querido volver a tener. A su alrededor, flotaban los sonidos serenos de su séptimo templo de reencarnación. Fuera, la lluvia suave caía sobre las hojas y la silenciosa azotea, dejando el aire frío y húmedo. Unos pocos y tenues bips de las mentes muertas que monitorizaban sus signos vitales. Fuera, en el vestíbulo, el susurro de las túnicas, sus devotos, apresurándose para obedecer el llamado de la reencarnación. Sí, afuera todo era sereno. Dentro era el caos. Eso no estaba bien. Miles de años de vida le habían enseñado muchas cosas a Raidriar, pero la más importante era mantener el control. Se sentó, estirándose para recoger el yelmo que estaba en la mesa cercana. Los rostros de los inmortales no debían ser vistos por los seres corrientes. Se levantó, apoyó sus pies descalzos sobre el suelo de suave bambú y atravesó la estancia hacia el lugar donde lo esperaba la armadura. Una nueva, lo máximo en diseño actual y tecnología. Había tenido la intención de empezar a usarla, y las circunstancias le ofrecían una buena oportunidad. La antigua, para esas horas, probablemente ya había sido presa de los ladrones, robada de su cadáver. Comprobó el espejo de las mentes muertas montado en la pared. En épocas tempranas ese espejo pudo haber sido llamado monitor, pero había pasado tanto tiempo que dejó de usar tales términos. Podían resultarles confusos a la gente de esta era. La información del espejo indicaba que su cuerpo nuevo funcionaba normalmente, que la reencarnación había tenido éxito, y que todo funcionaba bien en ese sector particular de su reino. Se metió en la armadura, que yacía abierta y extendida como un cadáver sobre una mesa de disección. Esta comenzó a plegarse, cerrándose sobre él. El combate volvió a tener lugar en su mente. Alguien, de un prolongado linaje de héroes, llegó para asesinarlo, respondiendo a antiguas leyendas. El ofrecimiento de unirse le es rechazado. Un duelo, 1 contra 1, según el ideal clásico. ¿Acaso entendían esos mortales el honor que les confería permitiéndoles tal privilegio? Probablemente, no. Al fin y al cabo, ese mortal había terminado aquel duelo clavándole al rey Dios su propia espada en el pecho. Por un instante, mientras yacía aturdido a los pies de su trono, el rey Dios había conocido el verdadero miedo. No había podido impedir un escalofrío. Ese muchacho había usado la espada infinita, asesina de dioses. Pude haber muerto, pensó. En realidad una muerte final. El concepto no le era familiar. Le dio vueltas en su cabeza como quien saborea un nuevo Tipsicle Eleven Pitri. Supo que ese vino era amargo. Le recordaba algo que había sido hace mucho, mucho tiempo atrás. No tenía más en común con esa persona de antaño que lo que tiene una bellota con el poderoso roble. No más en común que yo que una bellota puede tener con un templo construido a partir de ese roble. La cómoda familiaridad de su armadura lo envolvió, cerrándose sobre sus brazos y manos, su cuello y su torso. El aire frío comenzó a circular inmediatamente sobre su piel y la armadura tomó en cuenta sus signos vitales, dándole fuerza, ráfagas de curación y otros auxilios mediante cuidadosas inyecciones. Se colocó el yelmo sobre la cabeza. La armadura no estaba viva, por supuesto, ni siquiera la vida de una mente muerta, y los impulsos que le dio fueron mínimos. En los enfrentamientos entre los inmortales, el propio cuerpo es la verdadera prueba. Las armaduras que funcionaban como máquinas habían sido abandonadas milenios atrás. Cuando no te pueden matar para siempre, encuentras otras maneras de probar tu superioridad. Los duelos consistían más en evaluar la fineza, habilidad y clase de los contendientes, antes que en construir el aparato más poderoso para ayudarse. Sus devotos entraron en grupo y se arrodillaron ante él.
El rey Dios pasó al lado de ellos, sus pisadas hacían crujir la alfombra de bambú. Activen la mente muerta del templo del Antimor, ordenó, moviendo la mano. Gran amo, dijo uno de los devotos, mirándolo, ¿salió algo mal? Por supuesto que no, contestó el rey Dios. Los devotos no dijeron nada. Sabían que durante cierto tiempo el rey Dios no tenía que haber reencarnado. Pero también sabían que no debían esperar respuestas. Algunos inmortales habrían ejecutado a sus sirvientes por apenas un mínimo conato de cuestionamiento, pero el rey Dios no era tonto. Los mortales eran recursos que él había usado de manera ventajosa, cuando muchos de sus pares los habían rechazado. De hecho, estaba orgulloso de muchos de ellos, incluidas las Evas, grandes devotas de este templo en particular. Rodéate de gente demasiado miedosa como para hablarte y quedarás a merced de tus propias ideas. Eso podría ser desastroso. Es importante contar con hombres que te cuestionen y vean los fallos de tus planes, siempre y cuando puedas controlarlos. Todo es cuestión de control. Afuera, la lluvia seguía cayendo. El rey Dios deseó poder controlarla. Estaba intentando encontrar formas de hacerlo, porque le irritaba no lograr hacer algo aparentemente tan simple. El ojo de la mente muerta primaria de la sala mostraba una ventana que daba a su palacio en Lantimor, el lugar donde ese muchacho lo había derrotado. Mostraba una sala del trono vacía y había un listado con informaciones a su lado. Había pasado una semana desde su muerte. Una pequeña mota de tiempo que no valía la pena considerar, salvo por el hecho de que significaba que el muchacho había tenido tiempo de escapar con la matadioses. No importaba. Raidriar tenía formas de seguirle el rastro. Un fragmento de información logró que el rey Dios se detuviera. Muertos, leyó. Mis 3 prisioneros. Pero esas eran celdas para sus almas. Ellos no pudieron irse definitivamente a menos que... La espada estaba funcionando. Esto debería ser imposible en manos de aquel que lo había enfrentado. Sin embargo, la prueba estaba ante él y sintió un estremecimiento. Entonces, ¿cómo había logrado sobrevivir Raidriar? Se planteó la pregunta, la más preocupante, en tanto mostraba una profunda falta de control. La pelea no había ocurrido de la manera en que estaba previsto. Por supuesto. La espada era tan poderosa como para matar a un inmortal menor, pero todavía no tenía un poder total. Él debería haberse dado cuenta de eso. Tal vez solo una muerte más en el linaje correcto y... pensó, mirando otro fragmento de información. Esto podría ser un conflicto. Localicen una grabación del momento donde dejo que me derrote, dijo a viva voz. Los sirvientes se pusieron a la obra y el espejo de la mente muerta mostró una imagen de él, peleando con el muchacho en el salón del trono. Muchas preguntas. Odiaba las preguntas. Ellos se rendirían y le entregarían sus secretos. Había llegado demasiado lejos como para permitir que este plan se le fuera de las manos. De alguna manera, todo lo que había sucedido era positivo porque ahora tenía la prueba que necesitaba. En ese momento, decidió que no había sido derrotado. Eso era lo que el plan requería, aunque él no lo había sabido en su momento. Esos movimientos, pensó distraídamente, evaluando la grabación. Tan familiares. ¿Quién lo habrá entrenado? Y entonces todo le resultó claro. Él había estado jugando. Con una gran maestría. El hacedor de secretos, pensó. Pero un hacedor muy sutil. Convoquen al Seringal, ordenó a sus devotos, enviándolos a reunir a sus caballeros más hábiles, y vigilen a ese muchacho. Los devotos se pusieron en movimiento. El rey Dios se sentó cómodamente, reflexionando. Esperó durante 6 horas, casi sin moverse, jugando con unos pocos pensamientos. Solo muy vagamente podía recordar cuando 6 horas le habían parecido mucho tiempo para sentarse a pensar, pero ahora habían pasado tan rápido como una exhalación. Sus sirvientes localizaron al muchacho,
que atravesaba las rocosas extensiones de su tierra natal. El rey Dios entrelazó los dedos mientras observaba el derrotero del muchacho. Con que Siris, estaba volviendo al palacio, ¿no? ¿Por qué? El rey Dios se inclinó hacia adelante y se puso a observar con interés. Siris se acercó al borde de un precipicio rocoso que dominaba el castillo del rey Dios. Este se erguía sobre los acantilados como una pepita de hierro negro atrapada en las rocas circundantes. Decidió empezar ahí, primeramente porque quería establecer un nuevo derrotero para todo aquel que lo buscara. No deseaba que lo rastrearan en Dremsmoor, lo que quería era guiar a sus perseguidores en otra dirección. Comenzó el descenso hacia el castillo. Los otros inmortales, pensó. Quizá podría comprarlos. Miró la espada, que llevaba a un costado en una funda improvisada. Ellos querían el arma del rey Dios, tal vez solo tendría que entregárselas. No, reflexionó. Ellos aún querrán ejecutarme por dar muerte a su rey. Un mortal no mata a un dios. Continuó descendiendo hacia el palacio del rey Dios. Lo lógico era que comenzaran a buscarlo por ahí. Si en el lugar hubiera Daeryls, los despistaría yendo hacia otra parte que no fuera Dremsmoor. Eso podría salir bien, brindarle a su madre alguna protección. El sendero rocoso era resbaladizo por el pedregullo y la pizarra. Recordaba haber transitado ese largo camino apenas una semana antes, cada paso había sido electrizante. Había estado marchando hacia su muerte. Había luchado a brazo partido contra esa condena y, no obstante, se había sentido entusiasmado por el desafío que tenía por delante. Esta vez caminaba a paso más lento. Ahora se sentía mayor. Como antiguo. En la base del acantilado se puso la armadura. Prosiguió su marcha hasta llegar a un árbol del que colgaban sogas, justo al lado de los muros del palacio. Se detuvo e inspeccionó el árbol. Una soga podía servir de arma, si es que uno la necesitaba. Bastaba con atar un pedazo de metal pesado en un extremo, luego balancear la soga y atacar. Ya lo había practicado. Los niños de Dremsmoor habían hecho algo distinto con las sogas. Habían armado columpios colgándolas de los árboles de la entrada. Siris cierta vez se había subido a uno, había permanecido de pie, empujado por varios chicos, de manera que había practicado cómo mantener el equilibrio en una superficie inestable. Él nunca se limitaba a sentarse y columpiarse. Pero, ¿qué tenía yo en la cabeza? Pensó, prosiguiendo su marcha ahora rechinante. ¿Por qué jamás lo intenté siquiera una vez? Llegó al portal lateral del castillo y un Daeryl le salió al paso. De largas extremidades, con una piel color rojo naranja y brazos y piernas esqueléticos, el Daeryl tenía un rostro horrorosamente retorcido. Siris, con un suspiro, levantó la espada. Parecía que iba a tener que abrirse paso peleando nuevamente. «Gran amo», exclamó el Daeryl saltando hacia adelante, lo que hizo que Siris se tambaleara, sobresaltado. La criatura no lo atacó, sino que se echó a los pies de Siris. «Gran amo, habéis vuelto». «Yo». «Explícate, Daeryl». «Vivimos para serviros, amo. Soy Strix y obedezco. El castillo es vuestro. También el reino». «¿El reino, mío?». Casi soltó una risa. Jamás sería capaz de oponerse a las fuerzas de los otros dioses, aun cuando esa criatura estuviese diciendo la verdad. Lo que le pareció sospechoso. «¿Qué se supone que debo hacer yo con un reino?», exclamó Siris. Caminó alrededor del Daeryl, sin perderlo de vista, y cruzó el puente para entrar en el patio exterior del palacio. El patio le pareció sorprendentemente familiar, aunque solo había pasado por ahí una vez. «Gran amo», comenzó Strix. «No me llames así», dijo Siris. «Señor de todos los señores, Señor todopoderoso». «Esto no es mejor». El Daeryl se quedó en silencio.
Mi señor, recomenzó el Daeril, adelantándose. Por favor, permitidnos serviros. Quedaos aquí y gobernad. No nos volváis a abandonar. Siris dudó. ¿Cuántos de vosotros hay en el palacio? Quizá 2 docenas, amo. ¿Y todos estáis para servirme? Sí, gran amo. Claro que sí. Habéis matado a nuestro gobernante, y al hacerlo, os habéis convertido en nuestro jefe. ¿Quién era vuestro jefe antes de que yo volviese? Kut, amo, dijo Strix. Es un anciano sabio, un troll de unos 40 años. Ve a buscarlo, ordenó Siris, y reúne a los otros Daerils. A todos los que estén en el castillo. Que vengan a la cámara del trono. Ni por un instante confiaba en esas criaturas. Pero tal vez podría usarlas, termina lo que empezaste. Siris se sentó en el trono del rey Dios. ¿Qué había querido decirle su madre con esa frase? Seguramente no le había sugerido que ocupase el lugar del rey Dios. Eso sería suicida. El trono del rey Dios no era muy cómodo, aunque hay que advertir que Siris llevaba una armadura, lo que hacía que sentarse nunca fuese particularmente cómodo. Se sacó el yelmo y dejó el escudo a un lado, aunque mantuvo la espada infinita cerca. Al verle el rostro, los Daeril se atemorizaron, una buena razón para no tener puesto el yelmo por ahora. Mientras esperaba, contempló la espada infinita. Esta tenía una especie de magia que le había permitido al rey Dios convocarla, haciendo que apareciera como salida de la nada en un destello de luz. Hasta entonces, a pesar de haber estado manipulándola por una semana, Siris no había sido capaz de descubrir cómo funcionaba la magia. Algo gorjeó a su lado. Siris se sobresaltó y miró hacia abajo. Entonces se acordó del espejito que había en el apoyabrazos del trono. Lo tocó. El objeto había hecho algo después de la muerte del rey Dios. Era mágico. Haber tocado el objeto hizo que éste hablara, lo que a Siris le produjo un escalofrío. ¿Qué ordenáis?, preguntó el espejo. Yo, empezó Siris, levantando la vista hacia los inquietos Daerils, de muchas formas y colores, reunidos en el fondo del aposento. Quisiera saber cómo funciona la espada del rey Dios. Respuesta en espera. Por favor, ingresar la clave. ¿Clave?, repitió Siris. No la conozco. ¿Querríais recuperarla? Bueno, sí. Muy bien. Por favor, responded a esta pregunta de seguridad: ¿en qué reino te topaste por primera vez con el hacedor? De modo que era un acertijo. Su madre le había contado cuentos de espejos mágicos que planteaban acertijos. En el reino de la noche y el alba, al romper el día, dijo. Era la respuesta a uno de los acertijos de esos cuentos. Respuesta incorrecta, afirmó el espejo educadamente. Pregunta de seguridad número 2. ¿Cuál era el nombre de tu primer y más confiable Igis? Igis. Era una palabra que designaba a un maestro duelista, según el ideal clásico. Los Daerils que custodiaban el castillo habían seguido los antiguos preceptos. Por más horrorosos y terribles que fueran, todos se habían comportado honorablemente. Oh Jake Martin, contestó Siris, pronunciando el nombre de un soldado retirado, el primer hombre que lo había entrenado con la espada. Respuesta incorrecta, dijo el espejo. Tus acertijos, espejo, no tienen sentido, objetó Siris. ¿Cómo se supone que tengo que responder? ¿Cómo yo mismo o como el rey Dios? Lo siento, respondió el espejo. No comprendo esa pregunta. Pregunta de seguridad número 3. ¿Cuántos días pasaron antes de tu primera reencarnación? 5. Respuesta incorrecta. Maldita sea espejo, exclamó el joven. Por favor, limítate a decir cómo lo tengo que hacer para que se me aparezca la espada a mi voluntad. Siris permaneció en silencio por un momento. Mejor aún,
añadió en un susurro, ¿cómo puedo ser libre? ¿Puedes responderme eso, espejo? ¿Puedes decirme cómo liberarme de todo esto y vivir mi vida? Una soga cuelga de un árbol, pensó. Escribiría eso esa noche en su diario, comenzando una lista de cosas que intentaría una vez que no tuviese que preocuparse por ser atrapado. Lo siento, dijo el espejo. No estoy autorizado a continuar hablando. El periodo de espera antes del próximo intento de acceso es de un día. El espejo se oscureció. Que el diablo me lleve, se lamentó Siris, echándose hacia atrás en el horrible trono. Francamente, ¿no sería posible que alguien que se hace llamar Rey Dios tuviese un almohadón decente? Las mentes muertas no os responderán, matador de dioses, dijo una voz profunda que sonaba cansada. Siris se volvió hacia la parte posterior del aposento. Algo se había movido entre las sombras, donde un corredor llevaba hasta los cuartos de los sirvientes. La sombra avanzó pesadamente y, al entrar en la zona iluminada, resultó ser un enorme troll. Se apoyaba en un bastón tan grueso como la pierna de Siris y unas vendas le cubrían los ojos. El cabello canoso rodeaba el rostro bestial, una cara surcada de arrugas profundas y marcadas, como las huellas que deja el hacha cuando se abate un árbol. «Kut, supongo», dijo Siris, incorporándose. «Es correcto, gran amo», dijo la bestia, adelantándose con dificultad. Los otros Daeril se apartaron para dejarle paso, y un troll más joven ayudó al anciano, con cara de preocupación. Esa bestia más joven se movía como un animal, con pasos rápidos, midiendo el aire con el hocico y caminando acuclillado. El viejo, sin embargo, tenía un inesperado aire civilizado. ¿Qué son las mentes muertas?, le preguntó Siris a Kut. Incluso encorvado. Por la edad, el ser bestial medía unos buenos 3 metros de altura. Llevaba una toga extraña con el hombro izquierdo por completo al aire, mostrando una retorcida cicatriz que se extendía hasta el cuello. «Son almas sin vida, gran amo», dijo el troll. El Rey Dios les infundió almas a esos objetos. Ellos entienden algunas cosas, pero no pueden tomar decisiones por sí mismos. Son como niños a los que hay que instruir. «Niños brillantes», comentó Siris. Y sintió un escalofrío. ¿Habría usado el Rey Dios las almas mismas de niños para crear esas cosas? Las leyendas decían que se daba festines con las almas de aquellos que caían ante él. Siris se alejó un poco más del espejo. «Bueno, tal vez no necesitaré su ayuda. Te he convocado porque esperaba que fueras capaz de responderme algunas preguntas». «Es poco probable, gran amo», dijo el viejo troll, quien luego tosió cubriéndose con la mano. «Sé más que la mayoría de los que están aquí, pero una copa con 2 gotas en lugar de una seguirá sin saciar la sed». «Comenzaré de menor a mayor», dijo Siris, descendiendo por los escalones del trono. El Rey Dios hablaba de grandes malvados. Y entonces, luego de eso, conocí a un hombre en un calabozo que se decía ancestro mío. Decía que alguien, o algo, vendría en mi búsqueda. ¿Debo suponer que se refería a los otros miembros del panteón? Tal vez, dijo Kut. Asimar, el hacedor de tristeza. Lilendre, el amante del final. Terrobax, el hijo del tizón. Y otros, cuyos nombres no conozco. Cada uno de ellos estará furioso por lo que has hecho. Tal como lo temía, dijo Siris en voz alta, de modo que los otros Daerils pudiesen oír. Necesitaré aliados, troll. ¿Se te ocurre dónde podría encontrarlos? Amo, dijo Kut, algo confundido. Esas no son preguntas a las que pueda contestar. Seguramente los inmortales tienen enemigos, dijo Siris. Bueno. Supongo que, está el hacedor de secretos. Ese era un mito del que incluso Siris había oído hablar. Dudaba de que el hacedor fuera real, pero buscarlo era la manera perfecta de comenzar a dejar un rastro falso. ¿A dónde puedo encontrar a ese hacedor?
Está prisionero, dijo Kut. Pero, amo, no sé dónde. Se dice que nadie lo sabe. Debe de haber rumores seguramente. Lo siento, amo, se disculpó Kut. No conozco ninguno. Bueno, está bien. Deseo atacar a uno de los inmortales. Uno que sea muy poderoso y también muy cruel. ¿Cuál me sugerirías? Amo, el vuestro es un pedido extraño. Sin embargo, es el que hago. Kut frunció el ceño. Un inmortal que esté cerca y que sea poderoso. Quizás el asesino de sueños. Debéis viajar hacia el norte, a través del océano, para encontrarlo. No forma parte del panteón, y en los últimos tiempos ha sido muy hostil a nuestro antiguo amo. Siris frunció el entrecejo y se sentó. ¿Acaso había inmortales que no formaban parte del panteón? Bueno, quizás ese sea el que maté en el calabozo, pensó. Pero entonces, también había sido un ancestro de Siris. No creía del todo en lo que ese hombre le había dicho. Cuando Siris le había sacado el yelmo, había descubierto que tenía un rostro juvenil. ¿Quizás servir a los inmortales le otorgaba inmortalidad a los hombres? ¿Era por eso que quien iba a matar al rey Dios en lugar de hacerlo podía elegir servirlo? Siris sabía muy poco. Kut, ¿sabes cómo hacía el rey Dios para que funcionase la magia de su espada y su escudo? Preguntó en voz baja, para que no se enterasen los expectantes de Daenerys. Tal vez pueda responderos, gran amo, dijo Kut. Creo que es algo que tenía que ver con su anillo. Siris buscó en el bolsillo y sacó un anillo plateado. Se lo había arrancado del dedo al rey Dios. ¿Este? Es un anillo sanador. Tengo otros, sacados de los cuerpos de los Sigis a quienes maté. Se lo puso y pudo sentir el hormigueo de su magia sanadora en el dedo. Este anillo es más útil que los otros que habéis encontrado, afirmó Kut. De algún modo, permite que la espada se os aparezca. ¿Cómo? Preguntó Siris. No lo sé. Antes de que perdiera mis ojos, vi al rey Dios usarlo también para llamar al fuego. Siris frunció el ceño, luego extendió la mano e intentó convocar al fuego. No funcionó. Una vez que hubo derrotado al rey Dios, todos sus anillos, salvo los que curaban, dejaron de funcionar. El anillo ya no lo hace. ¿Por qué? No lo sé. Bueno. ¿Pero quiénes eran esas criaturas que había en el calabozo? Parecían distintas de otros Sigis contra los que he luchado. Jamás los había visto, amo. ¿Por qué la espada relumbró cuando los maté y por qué el rey Dios los había encarcelado? Todavía le preocupaba haber matado a quienes habrían podido llegar a ser sus aliados. Con todo, cada uno había caído en actitud de Igis y luego lo había atacado. Tampoco os puedo responder eso, dijo Kut. Un repentino acceso de furor se despertó en Siris. Bah. ¿Acaso sabes algo, estúpida criatura? Siris se quedó helado. ¿De dónde le había salido ese arrebato? Habían pasado muchos años desde la última vez en que había perdido el control. Su madre, cuando era niño, lo había entrenado para poder contenerse. De inmediato recuperó el dominio sobre su frustración y la mitigó. El viejo troll se quedó en silencio, luego olfateó el aire unas cuantas veces. Está ciego, recordó Siris, observando las vendas sobre los ojos. ¿Permitís que me siente, gran amo? Preguntó Kut. Por supuesto. La enorme bestia tanteó el lugar con su macizo bastón hasta encontrar los escalones del trono, en los que se acomodó silenciosamente. Gracias, gran amo. A mi edad, se me va haciendo difícil permanecer de pie. ¿Qué les pasó a tus ojos, Kut? Inquirió Siris, sentándose en el borde del estrado donde estaba el trono, con las manos cruzadas. Me lo saqué. ¿Qué? ¿Por qué harías algo semejante? Entre los Cabre, que es el nombre que nos damos, gran amo,
aunque muchos se limitan a llamarnos troles, el más poderoso es el que guía. Yo fui herido muchos años atrás cuando, bueno, debe de haber sido cuando vuestro padre entró en el palacio. Combatí contra él y perdí. Mi herida era grande y tuve que ser sacrificado por los míos como acto de misericordia. Cegarme sirvió para evitar que un troll más joven me matara y se quedase con mi honor. Porque los ciegos y los mudos no son asesinados, se los deja solos en la naturaleza para que mueran cuando lo deciden los dioses. Así que por eso me cegué, añadió Kurt. De modo que los míos me desterrarían en lugar de matarme. Eso también hizo que los troles más jóvenes me vieran como un cojo marcado, al que había que dejar pudrir, antes que matarlo como a un rival. Es horrible, dijo Siris. Sí, es horrible. Kurt se rió entre dientes. Y es nuestro modo de hacer las cosas. A veces me pregunto por qué lo hice. Se supone que los troles no llegaremos a viejos como yo. Sin embargo, ahora que estoy cargado de años, los otros han empezado a respetarme. El otro Daeril dijo que tenías 40 años. Dentro de 2 años, afirmó el troll, sacudiendo su cabeza terminada en un largo hocico. Viejo pero, gran amo, mis preocupaciones no son las vuestras. Quería hablar más tranquilamente con vos. La mayoría de los habitantes de este castillo no piensan en el futuro. No quiero hacerles preguntas. Muy bien. A través de los años, añadió Kurt en voz baja, he visto muchas cosas. He pensado muchas cosas. Tal vez esos pensamientos os sean de alguna utilidad. Veréis, este castillo no tiene sirvientes. No hay criados ni jardineros, nada de lo que poseen los señores menores que obedecen al Rey Dios. Lo he notado, dijo Siris. Me imagino que el Rey Dios habría deseado comodidades para el lugar donde viviese. Veréis, agregó Kurt, él no vivía aquí. Solo se hacía presente en el castillo cuando le llegaban noticias de un guerrero importante que se abría camino a través de los territorios salvajes. Siris se quedó en silencio. De modo que este lugar era una trampa. ¿Trampa? No sé si lo llamaría así, gran amo. Quizá, destino. Sí, eso era. Así como se dispone en lo más alto un poste de metal para atraer al rayo cuando cae, el castillo se emplazó en este lugar para atraer a los guerreros que buscan matar al Rey Dios. Él los retaba a duelo, dijo Siris. Podría haber usado su magia para matarlos, o podría haberlos doblegado con sus fuerzas. En lugar de ello, los enfrentaba en persona. ¿Por qué? ¿Qué sabéis de los inmortales? No mucho, respondió Siris. 7 señores que gobiernan juntos, con el Rey Dios por encima de ellos. Sí, aunque esa es fundamentalmente la ilusión que les dan a quienes viven en las tierras cercanas. El Rey Dios es apenas uno de los muchos que se nombran a sí mismos inmortales. Están más allá de la muerte. No necesitan comida ni agua para vivir. Carecen de edad y sus cuerpos se sanan si son heridos. Cortadlos en pedazos y sus almas buscarán un nuevo receptáculo para revivir. Con frecuencia renacen en lo que el Rey Dios llamaba un brote, una réplica de sí mismos, preparada con antelación. Los he visto, añadió Siris. Abajo. Sí, afirmó Kurt. Pero incluso sin un brote, el alma de un verdadero inmortal encontrará un nuevo hogar. A menos que... La espada del Rey Dios. Habéis mencionado su magia antes. ¿Tenéis el arma? Siris buscó a su lado, sus dedos reposaban en la espada. La espada infinita, susurró Kurt. Fabricada por el mismísimo hacedor de secretos. Pero no es solo un mito. ¿Qué gran creador de una espada capaz de matar aquello que no se puede matar no lo sería? Gran amo, esta arma está diseñada para matar a los inmortales. Matarlos de manera permanente. Es algo terrible y asombroso.
Los inmortales han vivido por miles de años, han llegado a verse a sí mismos como eternos. Pero si uno de ellos tuviese acceso a un arma que finalmente les infundiera miedo, sería un dios, murmuró Siris. Dios entre dioses, replicó Kut. Rey de reyes. El primero de los inmortales. Siris recorrió con los dedos la espada. Van a perseguirme. Querrán cazarme, a causa de la espada, dijo, aferrándola por la empuñadura. Debería deshacerme de ella. Y seguirían persiguiéndoos, añadió Kut. Porque conocéis el secreto. Porque habéis hecho lo impensable. También tú estás muerto, murmuró Siris, comprendiendo la verdad. Todos en este castillo. Cada Igis o Daeril que sepa que un mortal mató a uno de los inmortales. Ya veis por qué os he hablado en voz baja, dijo Kut. No hay necesidad de provocar pánico. Muchos de los Igis de este castillo son golems controlados por mentes muertas, pero otros no. Es probable que, por las dudas, todos sean destruidos. No pareces tener miedo. He vivido mucho más de la cuenta, explicó Kut. Supongo que mi muerte será un buen descanso. En cuanto a los demás, bueno, probablemente se les permita luchar unos contra otros hasta que quede un campeón que caiga bajo la espada de los inmortales. Es el método comúnmente asignado a los Igis, que se han hecho merecedores de él. Lo considerarán un honor. Y que el infierno me lleve, exclamó Siris, contemplando los ojos vendados de la criatura y luego a los Daerils congregados en la parte trasera del aposento. Están todos locos. Somos aquello para lo que fuimos creados, gran maestro, dijo Kut. Sin embargo, el rebelde que vive en mi interior os cuenta todo esto para quizá pagarle con la misma moneda al Rey Dios y a toda su calaña. Mi estirpe fue creada para morir y matar, agregó, alzando la cabeza con sus ojos ciegos dirigidos hacia el techo. Pero ellos son los que nos crearon así. Siris asintió, aunque la bestia no podía verlo. Gran amo, dijo Kut dubitativo, ¿puedo preguntaros algo? ¿Por qué decís esa frase que habéis pronunciado? ¿Que el infierno me lleve? Sí, dijo Kut. Es un dicho de mi pueblo y sus alrededores, respondió Siris, poniéndose de pie, con la espada infinita. Esos inmortales son dioses, dicen gobernar la tierra y los cielos. Así, cuando nos morimos, deseamos estar en un lugar donde ellos no estén. Resultan mejores los sufrimientos del infierno que vivir en el cielo, por debajo de los inmortales. Kut sonrió. ¿De modo que no somos tan diferentes? No, dijo Siris, sorprendido por la respuesta. No, supongo que no. ¿Puedo entonces preguntaros algo? Inquirió Kut, de un guerrero a otro. ¿Os quedaréis? Gobernad aquí, haced de esta vuestra casa. Juntos, ambos podemos descifrar los secretos de las mentes muertas del Rey Dios. Tal vez seríamos capaces de enfrentar a los otros. Así planteado, eso resultaba tentador. Siris lo consideró por un buen rato, pero posteriormente descartó la idea. Hacer de ese lugar su casa, aun con los Daerils, era un suicidio. Por más frustrado que se sintiera con la gente de Dremsmow, empezaba a comprender por qué le habían pedido que se marchara. No debía quedarse mucho en ningún lugar donde los inmortales pudieran encontrarlo. Lo matarían y le quitarían la espada. Si quería sobrevivir, tenía que escaparse de ellos. Libertad. Lo siento, dijo en voz baja. Pero eso no sucederá. Kut bajó su anciana cabeza. Tus palabras son sabias, Kut, proclamó Siris en voz alta, poniéndose de pie. Voy a buscar ya mismo a ese asesino de sueños. Si él fue enemigo del Rey Dios, entonces tal vez sea mi aliado. Si no, lo mataré y luego buscaré dónde está el hacedor de secretos. Tú y los otros Daerils os quedaréis aquí, cuidando de mi castillo. Con eso debería bastar, su casa estaba hacia el sur, de modo que,
si viajaba hacia el norte, dejaría un rastro que no pondría en peligro a su madre. Sin embargo, al pronunciar esas palabras inmediatamente se sintió arrepentido. Iba a dejar morir a esas criaturas. Era cierto que eran Daeryls, pero no le parecía justo. Muy bien, gran amo, dijo Kurt. Eso, hizo una pausa, ladeando la cabeza, como si oyese algo. Siris se inclinó también hacia un costado. De niño, Siris no se había columpiado. No había jugado a las canicas, ni había comido pasteles de acebo. En lugar de ello, se había entrenado. Quizá no había tenido niñez, ni juventud, por así decirlo. Pero, a cambio de esas cosas, tenía algo que podía mostrar, reflejos. Siris esquivó el impacto incluso antes de que pudiera entender por qué, tirándose al suelo y haciéndose una bola, con el fin de reducir la superficie expuesta tanto como le fuera posible. Hizo eso aún antes de que su mente registrara lo que había oído. Un clic desde atrás. Algo se le deslizó por la mejilla. Idiota, pensó. Se había dejado sorprender sin su yelmo. Salió de allí de espaldas al trono del Rey Dios, que quedaba entre él y las ventanas que tenía detrás. Estas, probablemente, serían las fuentes del ataque. Se apretó la mejilla con la mano para detener la sangre. El dolor no importaba. Se había entrenado para ignorar el dolor con unos ejercicios especiales que le habían valido una cierta notoriedad en el pueblo. No habían sido placenteros, pero sí efectivos. Se quedó quieto, apoyándose contra la piedra del estrado. ¿Cuántos asesinos había? Necesitaba su arma. Tomando una rápida decisión, dejó de ocuparse de su mejilla sangrante y trepó por los escalones hasta el trono. Luego empuñó la espada infinita con la mano que no tenía sangre y se refugió a un costado del trono para considerar el número de sus enemigos. Una única figura vestida de color oscuro se había descolgado por una cuerda desde una de las ventanas superiores del aposento abovedado. Elegante y poderosa, la criatura llevaba un abrigo largo y negro que le llegaba hasta los tobillos, con un borde de cuero marrón oscuro. Llevaba la máscara característica sobre el rostro, la que indicaba que estaba al servicio del Rey Dios o, tal vez, de otro de los inmortales. La criatura desenvainó una espada larga y delgada. Siris suspiró, flexionó las manos y aferró la espada infinita. Su escudo había quedado sobre la mesa, a poca distancia, donde había puesto el yelmo y los guanteletes. Dudaba de que tuviese tiempo de buscarlos. En lugar de ello, se retiró del estrado del trono invitando al enemigo a participar en un duelo de honor. En caso de emergencia, el anillo sanador brillaba en su dedo. No lo había empleado en su mejilla herida. Era nada más que un corte, y la cura tenía un costo terrible. Antes, no se habría preocupado. Habría esperado que el Rey Dios lo matara. Ahora, el costo potencial le pesaba. Su enemigo lo estudió por un instante, luego alzó su espada. Ahí viene, pensó Siris. La criatura bajó rápidamente su espada y sacó algo de su abrigo, una fina ballesta de aspecto peligroso. «Diablos», dijo Siris, arrojándose a un lado. La criatura disparó con la puntería de experto. La saeta le perforó el muslo, exactamente donde las placas de la armadura de metal se unían. Siris lanzó un gruñido. Esa no era la manera correcta de entablar un duelo. Siris se acercó tambaleándose e hizo una mueca de dolor. Se arrancó la pequeña flecha del muslo, sosteniendo torpemente la espada y tratando de considerar el próximo ataque de la criatura. Mientras lo hacía, sintió que la pierna se le iba durmiendo. Veneno. Que el infierno me lleve. Ahora no le quedaba alternativa, se refugió al lado del estrado y recurrió al anillo. El efecto sanador fue inmediato. A medida que la magia se extendía, sentía una quemazón en el dedo y una conmoción en todo su cuerpo. La piel se le puso húmeda, como si se hubiese sumergido en un estanque helado en invierno.
Esto duró lo que dura un abrir y cerrar de ojos, y cuando se sobrepuso, sus dolores ya habían pasado. Sin embargo, durante ese instante, el cabello le creció hasta los hombros y ahora tenía una barba donde antes no había habido ninguna. Sus uñas también habían crecido. Los anillos sanadores habían acelerado el funcionamiento de su cuerpo de una manera extraña. A pesar de que lo habían curado rápidamente, las heridas se habían convertido en costras y luego en cicatrices, también no habían hecho envejecer el tiempo que le habría tomado sanar esas heridas naturalmente. Como mínimo, cada vez que empleaba el anillo, este le restaba al menos medio año de vida. Se tocó la barba recién crecida, contemplándose en el mármol pulido del estrado del trono. Odiaba curarse. Cuanto más lo hacía, más ajenos le resultaban sus propios rasgos. Miró hacia un costado del ancho trono. El asesino se estaba deslizando por el estrado en dirección a él, esperando que sucumbiese por el veneno. La criatura huyó de un modo estremecedor cuando Siris se lanzó desde detrás del estrado. El asesino volvió a alzar su ballesta, pero Siris estaba preparado. Se agachó y rodó. Saltó sobre la mesa y tomó su escudo, lo hizo girar y lo levantó. El enemigo se escabulló, cubriéndose. Siris apretó los dientes. Toda bestia que lo había enfrentado en el palacio del rey dios, incluidos los más asquerosos daerils y los troles más primitivos, había seguido los antiguos ideales de los duelos. Evidentemente, ahora se estaba enfrentando a una clase distinta de enemigo. Entonces, dijo una voz femenina proveniente de detrás de la columna donde se había escondido el asesino. No estás muerto, por lo que veo. La voz tenía un leve acento que Siris no podía localizar. Pronunciaba las E muy largas, como si fueran I, y acentuaba mucho las sílabas. Siris parpadeó sorprendido, pero no respondió. Cruzó el aposento hacia el estrado del trono. Así se cubrió mejor. Esto es muy incómodo, dijo la asesina oculta, y su voz retumbó en la sala. Voy a desollar vivo a ese vendedor. Me prometió que el veneno haría efecto en 3 segundos. Y bueno, sigues aquí. Siris alcanzó la base del estrado. Supongo que aún no estás cansado, ¿no? Preguntó la asesina. Puedes quedarte tranquila que no, respondió Siris. ¿Débil? ¿Mareado? ¿Un tanto hambriento? ¿Hambriento? Se preguntó Siris. Claro. Como cuando algo te picotea. ¿No significa eso la palabra? Hambriento significa que tienes hambre, respondió él categóricamente. Maldición, se oyó, y hubo un sonido que venía desde detrás de las columnas, como si la asesina estuviera escribiendo. ¿Tomando notas? Tu acento es estúpido, inmortal. Aguarda, dijo Siris. ¿Inmortal? Y podría decir que, continuó la voz, que cuando la gente habla de poderes divinos impresionantes, el que te crezca espontáneamente la barba no es lo primero que uno piensa. Esperaba un relámpago, truenos, un terremoto. En cambio, solo obtuve vello facial. Eso no me impresiona. Truenos, terremotos, inmortal. Siris casi estalló en carcajadas. Ella había creído que él era el rey dios. ¿Qué otra cosa podía haber pensado al encontrar a alguien sentado en el trono con la espada del rey dios a su lado y hablando con un troll? Creo que hay un malentendido, dijo Siris. En ese preciso momento, ella salió desde atrás de la columna y alzó su ballesta nuevamente contra él. Se quitó la máscara. Siris se sorprendió al ver que era completamente humana. Con un aspecto nada desagradable. Tenía el cabello largo y negro, atado en una sencilla cola de caballo. Pero sus ojos eran siniestros, duros y peligrosos. Los reflejos duramente entrenados de Siris le indicaron que se apoderase del escudo justo a tiempo para desviar otra saeta de la ballesta. La muchacha se agachó detrás de la columna, con su abrigo negro agitándose.
Había estado tratando de que bajara la guardia, envolviéndolo con su conversación. Mira, objetó Siris, estás cometiendo un error. Yo. La puerta del salón estalló. Una cosa enorme y pesada compuesta de chispas y oscuridad irrumpió a través del muro, arrojando fragmentos de roca. Tenía una espada tan ancha como el paso de un hombre y la cabeza cubierta por un yelmo que despedía una niebla negra a través del hueco de los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó Siris. ¿Acaso pensaste que había venido sola?, contestó la mujer. Perfecto, pensó Siris volviéndose hacia su nuevo enemigo, aunque tenía que tener cuidado de no darle la espalda a la mujer. Hacerlo le podía significar un tiro de la ballesta entre los omóplatos. Su armadura era buena, pero evidentemente ella tenía una ballesta mejorada que podía atravesar el acero más resistente. El recién llegado entró en el salón, haciendo crujir las baldosas de mármol bajo sus pies. Siris temió que el suelo de la torre se viniera abajo. Estaban en el punto más alto del castillo y la caída sería mortal. La mayoría de los Daerils había huido, aunque Kut retrocedió hasta situarse a un lado del salón. El viejo troll se quedó con su personal, la cabeza ladeada como para escuchar. Ninguno de los Daerils le ofreció ayuda a Siris, a pesar de que lo llamaban Gran Amo. Siris se colocó en una posición de combate Igis, de la mejor manera posible, mientras miraba hacia dos lugares a la vez. El monstruo mecánico avanzó un par de crujientes pasos y entonces otro monstruo igual surgió por el agujero que había hecho el primero, arrojando fragmentos de roca al suelo. Perfecto, pensó Siris. Tomó una decisión instantánea y atacó de frente, intentando derrotar a uno de los monstruos antes de que pudieran vencerlo. La asesina, sin embargo, había anticipado ese movimiento y, mientras él atacaba, le apuntó. Siris se detuvo haciendo que el disparo pasara ante él y luego levantó con dificultad el escudo para detener el golpe del primer golem. La espada gigante del monstruo descendió sobre él y lo golpeó con fuerza, haciendo salir una serie de chispas de su escudo. La magia del escudo apenas contuvo el golpe. Diablos, nunca habría podido sostener un golpe como este sin ayuda, pensó. Respiró y cogió su espada para contraatacar, pero alcanzó a vislumbrar un movimiento con el rabillo del ojo. Saltó hacia un lado a tiempo como para esquivar otro disparo de la ballesta. Ella era realmente rápida tirando. ¿Estáis muerto?, preguntó una voz femenina. Siris gruñó mientras bloqueaba otro ataque del golem. El segundo golem se movía hacia su derecha, haciendo temblar el salón a cada paso. Inmortal, eres totalmente antipático, le dijo la chica. No soy el rey Dios, gritó Siris con desesperación. Me conformo con uno de sus esbirros. No soy uno de sus esbirros. Soy. Algo en la situación le resultó de pronto familiar. Un enemigo enfrente, otro hacia un lado, otro a sus espaldas. Siris sintió que sabía cómo debía situarse, cómo debía pelear. Como si lo hubiera hecho antes. Pero nunca había estado en una situación como esta. Se había entrenado en los procedimientos Igis. 1 contra 1. Excepto. El golem volvió a atacar con un golpe. Al mismo tiempo, el segundo golem cargó desde la derecha. Siris lanzó una maldición, dando un salto hacia adelante. La espada del primer golem estalló en el suelo salpicando astillas de piedra, y Siris rodó, quedando al alcance del otro. Detuvo el golpe con el escudo. Diablos, esos monstruos eran fuertes. La magia del escudo cedió y se escuchó claramente un crujido. Su brazo cayó como adormecido y la fuerza del golpe lo arrojó hacia atrás. Siris cayó sobre el suelo de mármol con un gruñido, cegado por un momento. Podía sentir el suelo sacudiéndose, podía oler el aire demasiado limpio y estéril del aposento del trono del rey Dios. Gimió y rodó por el suelo. No. No te detengas. Ahí viene.
Siris volvió a gruñir, al tiempo que recuperaba la visión. Yacía en el suelo ante el trono del Rey Dios. Le dolía la cadera donde se había golpeado contra el suelo. La cabeza le estallaba de dolor. Sin su armadura, ya habría estado muerto. Apenas podía sentir el brazo que sostenía el escudo. Los golems se acercaban despacio, cautelosamente, haciendo crujir las baldosas de piedra bajo sus pies. Siris se puso de pie, luego se tambaleó hacia atrás, subiendo los escalones del trono y flexionando los dedos. Fue entonces cuando advirtió que tenía ambas manos vacías. La espada. Había perdido la espada. Maldijo mirando a ambos lados. La espada infinita descansaba sobre el suelo de mármol, a una corta distancia del trono. Demasiado lejos como para alcanzarla sin exponerse a los golems, en especial por el dolor de la cadera que le hacía más difícil caminar. ¿Osaría curarse otra vez? Le echó una mirada al anillo, sus runas destellaban. Aún no se habían recargado. Su mano rozó el trono mientras se movía, y hubo un bip del espejo mágico del apoyabrazos. Anillo de transportación, dijo la voz servicial, 15ª generación, ejecutando el servicio PAC 6. Por favor, entre la clave para activar. Maldito seas. Farfulló Siris. Clave incorrecta. También puede curar, ¿no? Preguntó Siris, desesperado a medida que los golems se acercaban. Rejuvenecimiento subespecialización, intervino el espejo. 7ª generación. Actualmente reconstruyendo inyección a partir de los componentes ambientales. Nueva inyección disponible en 7 minutos. Diablos, pensó Siris, saltando a un lado del apoyabrazos del trono cuando uno de los golems se inclinó en su dirección. El aposento se estremeció y el trono explotó en pedazos, la espada del golem esparcía trozos de metal y de roca. Siris se golpeó con fuerza con el otro lado del estrado y el dolor de la cadera fue horrible. ¿Dónde estaba el otro golem? ¿Por qué no lo atacaba? Lo descubrió gracias al sonido de sus pasos. Increíble, se había desviado y se dirigía pesadamente hacia la espada infinita. El inexpresivo yelmo del monstruo, que despedía una niebla negra a través del hueco de los ojos, miraba fijamente la espada caída. Y a la esbelta figura agachada a su lado. Esto se podría vender por un puñado de oro, dijo la asesina. Levantó la vista hacia Siris con una amplia sonrisa, le arrebató la espada infinita y partió a toda prisa. Siris lanzó una maldición y corrió tras ella. Afortunadamente, ambos golems dejaron de prestarle atención a él, en cambio, comenzaron a cargar contra la muchacha. ¿Se iban con ella? No, la perseguían. No estás con ellos, gritó Siris. El enemigo de mi enemigo bla bla bla, replicó la mujer, alcanzando una soga que colgaba de la ventana por la que había entrado. Rutinas, dañado, dijo una voz que venía desde atrás. Volver a poner en marcha el sistema. ¿No sabes lo que haces?, aulló Siris. No soy el Rey Dios. Yo lo maté. Él es inmortal, dijo la chica, trepando por la cuerda. Llegó a la ventana, luego recuperó la cuerda. No pudiste haberlo matado, añadió ella, mientras Siris detenía su dolorosa carrera y los dos golems avanzaban pesadamente hacia la pared, mirando en dirección de la asesina con sus ojos humeantes. Si eso es lo que crees, gritó Siris, entonces, ¿por qué diablos me estás atacando? Ella se acomodó en el alféizar y lo miró desde allí. Había dejado de sonreír, pero ahora se limitaba a encogerse de hombros, casi como consolándolo. Luego, saltó de la ventana. Ha estado burlándose, se dijo Siris. Nunca intentó matarme. Ni siquiera pensaba que yo fuera el Rey Dios. Lo único que quería era la espada. Al igual que los golems, aparentemente. Uno empezó a derribar la pared con sus puños, abriendo un agujero, lo que hizo que del techo lloviera polvo.
Si seguía abriendo agujeros a golpes, el aposento iba a desplomarse sobre sus cabezas. El otro golem miraba hacia Siris, como si tramara acabar con él. Probablemente tenían el lugar bajo vigilancia, pensó. En caso de que yo volviera. Bueno, al menos había logrado lo que quería. Había traído la atención hacia él y ahora podía conducirlos lejos de Dremsmo. Y, tal vez dejar que la mujer se escapara con la espada era algo bueno. Si ella se la llevaba a uno de los otros inmortales, tendrían que luchar por ella. Y lo dejarían en paz. Pero es la única arma que puede matarlos, pensó. La única arma que podríamos emplear para defendernos. ¿En verdad voy a dejar que se pierda? Se quedó helado en el lugar. De repente, se sintió como un cobarde. Buscaba ser libre, pero ¿cuál era el precio que pagaría por ello? Termina lo que empezaste. Por favor, reajustar, protocolos de seguridad, huyó el trono. Siris le echó una mirada. Luego comenzó a correr. Trepó los escalones llenos de escombros del trono. Estaba casi totalmente destruido y las chispas zumbaban atrás, donde algunos trozos de fino metal colgaban libres como gruesas hebras de cabello. El golpe del golem había roto el espejo, pero las palabras todavía asomaban sobre su superficie. Siris la tocó con la palma de la mano. Protocolos de seguridad reajustados, dijo la voz. ¿Qué querríais hacer? Activar el anillo de transportación. Anillo activado y en sintonía con vuestro mic, amo. ¿Cómo lo uso? Debéis hacer un gesto. La forma predeterminada consiste en separar los 3 dedos del medio de la mano y luego chasquearlos 2 veces. Siris alzó la mano y respiró profundo, luego chasqueó los dedos. Se le iluminaron las manos y sobre ellas cayeron objetos. El escudo del Rey Dios, en una mano, la espada infinita, en la otra. Oyó claramente un aullido de enfado, inconfundible y exasperado, que venía desde fuera. Ambos golems se volvieron hacia él. ¿Qué? Soy un idiota. No estoy autorizado a responder a esa pregunta, dijo el espejo con alegría. No necesitas hacerlo, replicó Siris, blandiendo la espada y el escudo. ¿Cómo funciona toda esta cosa del transporte? Un anillo vinculado a un disco puede atraer el material inorgánico. ¿Inorgánico? Material que no provenga de cosas vivas. Metal, piedra o madera ya muerta desde hace tiempo. Debéis mantener el anillo de transporte en vuestro dedo, luego unir el disco de anclaje a algo inorgánico. Al vincularlos, se atraerán. Siris miró la empuñadura de la espada. Había un disco metálico ahí, clavado como si estuviese magnetizado a la base de la empuñadura. Intentó aflojarlo. Tocadlo y yo liberaréis, amo, dijo la mente muerta del trono con voz servicial. Bien, exclamó Siris, mientras los 2 golems se le abalanzaban, haciendo sacudir el aposento. Lleno de angustia, frotó el dedo pulgar sobre él. Disco de anclaje, y este se aflojó. Siris lo transfirió a la mano del escudo, sosteniéndolo en la palma. Muy bien, pensó. Con esto ya puedo trabajar. Se arrojó fuera del estrado. Todavía le dolía la cadera herida, pero comenzaba a recobrarse de su entumecimiento. Se concentró únicamente en la pelea, aclarándose la mente. El primer golem blandió una espada que medía lo que una de las puertas del palacio. Siris patinó sobre el mármol, deslizándose de rodillas debajo del filo de la espada, despeinándolo al caer. Volvió a ponerse de pie, arrojando el anillo de metal hacia el arma monstruosa. El disco golpeó y se quedó clavado. Siris saltó a un lado, evitando por poco el golpe de una espada que se estrelló contra el suelo a su lado. Rodeó a los 2 golems, quienes se volvieron y procedieron a atacarlo conjuntamente. Siris hizo chasquear los dedos 2 veces. Una de las espadas de los golems se desvaneció en un destello de luz para luego aparecer ante Siris.
No intentó atraparla, era demasiado pesada, pero se situó de tal modo que la espada cayó exactamente delante de él. Eso hizo que se bloqueara el golpe del segundo golem. Las espadas chocaron una contra otra. Siris se lanzó agachándose hacia adelante, el golpe aún retumbándole en los oídos, y embistió con la espada infinita contra la rodilla del golem armado. La espada del rey dios estaba hecha de un material potente, cortaba el acero. Alrededor de la espada brotaron chispas cuando Siris se puso detrás del golem y le golpeó la otra pierna. El monstruo se tambaleó y cayó con estrépito. El primer golem, el que había perdido su arma, contemplaba estupefacto sus manos vacías. Miró a Siris y luego le lanzó un puñetazo. Siris lo esquivó retrocediendo y su pie chocó contra la espada caída. Agachándose rápidamente, recuperó el disco de transportación y lo adhirió a la espada infinita. Luego lanzó la espada entre las piernas del golem. El monstruo se dio la vuelta al ver que la espada se deslizaba. Obviamente, sus órdenes principales eran recuperar el arma. El golem se dispuso a ir tras la espada y Siris lo atacó, atrayendo nuevamente la espada tal como lo había hecho antes. El arma apareció en sus manos con un resplandor y él embistió contra el golem clavándosela en el muslo. Siris la arrancó cortándole el muslo y la bestia cayó. Golpeó contra el suelo. Un sonido rechinante que venía desde atrás alertó a Siris de que el otro monstruo estaba, increíblemente, de nuevo en pie. Siris se dio la vuelta y liberó el disco. El monstruo gigantesco se alzó sobre él, al tiempo que saltaban chispas de sus piernas. Ahora se desplazaba acuclillado, tratando de conservar el equilibrio. Siris arrojó el disco en dirección al rostro del golem, el disco se clavó en el yelmo. Siris esquivó un puñetazo, luego activó el anillo. El resplandor del yelmo que desaparecía cegó a la criatura monstruosa, que tropezó. Siris saltó, cortando con la espada el mecanismo del cuello del monstruo. Este se tambaleó y luego cayó hacia adelante. Después de aspirar profundamente, Siris se dirigió hacia el otro golem, que intentaba moverse. El muchacho le descargó un golpe en la espalda. Ambos golems yacían quietos. Bien, dijo una voz femenina, en realidad eres bastante bueno evitando que te maten. Siris se volvió hacia la ventana. Por reflejo, apretó la empuñadura de la espada infinita. La ventana estaba vacía. Por aquí, señaló ella. Siguiendo la voz, descubrió que ella estaba entre las sombras, al lado del pasillo. Kurt y unos pocos Daerils estaban esperando allí, incluido Strix, el primer Daeril con el que se había encontrado Siris en la puerta del castillo. Strix aulló, haciéndose a un lado cuando la asesina avanzó hacia la luz. No la había visto. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó Siris. Soy buena corredora, respondió ella, cruzando los brazos y mirándolo con aprecio, mientras se tocaba el antebrazo con un dedo. No voy a darte la espada, mujer. No quiero la espada, dijo ella. Ya no, agregó sonriendo. En su lugar, es a ti a quien quiero.